¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos todos que muy bien y que estén delante del aparato que estén utilizando, sea televisión, tablet, lo que les parezca oportuno, para pasar un rato con nosotros hablando de cine y de historia. Ya saben cuál es la línea del programa, es una conversación distendida que lo que pretende es ampliar de alguna forma la visión de los espectadores con respecto a aquella parte del cine que refleja aspectos históricos o que pretende llevar al cine la historia, que también es un hecho pues muy frecuente, más ahora que hay mucho interés por novelas históricas, que luego hay adaptaciones, van al cine, qué tienen de bueno, qué tienen de malo, todo ese tipo de cosas son las que queremos llevarle a su atención. Como siempre, estamos aquí reunidos un poquito, José María Sesé, doctor en Historia Moderna y Contemporánea, director de la Cátedra Internacional de Cine de la UCAM y profesor de esta Universidad de la UCAM, y también Juan Ramón Carbó, doctor en Historia Antigua, especialista en el mundo de los dacogetas, que creo que hay 3 en el mundo, él es uno de los 3, y también profesor de esta universidad, y el que les habla, José Jesús García, que también soy doctor, en mi caso de Historia Moderna y Contemporánea, y también soy profesor colaborador de la universidad. El tema que tenemos para hoy creemos que les va a sorprender en algunos aspectos y que les puede dar pistas acerca de cómo enjuiciar ciertos asuntos que aparecen en muchas películas realmente, que es la arqueología. La arqueología, que es parte de la historia, en el sentido de que nos hace conocer la historia, pero no cabe duda de que está en muchísimas películas como argumento poco menos que de aventuras y romántico, y que de alguna forma contribuye a no tener una visión adecuada de qué es lo que hace un arqueólogo realmente y cuál es su contribución, y crea un poco el mito ese que muchos hemos pasado por ahí de que, hombre, no todos, pero muchos hemos querido ser Indiana Jones, no cabe duda, pero la realidad del arqueólogo es otra. Quizá, José María, podríamos empezar, lo hemos estado hablando justo antes mientras estábamos preparando el programa, de una serie reciente inglesa sobre uno de los grandes hechos arqueológicos del siglo XX, que es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Efectivamente, es que habitualmente las películas que hay sobre el mundo de la arqueología suelen ser arqueólogos inventados y lugares inventados y todo inventado, y esta al menos se refiere al hecho quizá más significativo de toda la historia de la arqueología, que es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Entonces, como querían narrarlo bien y con tranquilidad y tal, pues se convirtió en miniserie de 4 capítulos. Se llama Tutankamón, pero realmente es la excavación de Tutankamón, y los protagonistas son Howard Carter y Lord Carnarvon. Howard Carter es Alex Irons, el hijo de Jeremy Irons, que tiene una serie sensacional que no sé si habéis visto, que se llama El Cóndor, que es la película Los 3 días del Cóndor, pues la han hecho en la actualidad en dos, digamos, temporadas de unos 10 capítulos o menos, 8, y ahí está que se hizo famoso con eso. Pues Alex Irons hace el papel de Howard Carter y el papel de Lord Carnarvon lo hace nada menos que Sam Neill. Sam Neill, muy bien. Sí. Entonces la serie está muy bien, la verdad, pero muy bien, porque relata muy bien todo lo que llevó al descubrimiento, cómo se descubrió, los problemas de sacar las cosas, lo que tarda una excavación, el año que tardaron en sacar todo una de ahí excavación, dentro. que hay que recordarlo, en 1920 y unos cuantos años, Sí, porque Carter está mucho tiempo en Egipto, hasta que y llega de hecho a ese acontecimiento. El descubrimiento es en 1922, completamente. Entonces, en torno a ese tiempo... Y era el último mes del último tal, Lord Carnarvon le había dado... De hecho, Carter tenía una casa en el propio Valle de los Reyes, que aparece en la serie y que todavía se puede visitar, y que ha sido uno de los tíos, digamos, más suertudos, si existiera esa palabra, de la historia, porque no solamente pudo excavar donde quiso, sino que además en el momento en que ya Lord Carnarvon le iba a cortar el grifo, va y lo descubre descubre las escaleritas de enviarle la famosa nota que Carnarvon le dice, espera que yo llegue, ¿no? que eso tiene... Y además ese momento mágico de por la noche cuando llega Carnarvon, de ir a ver la puerta, ¿no? Y abrir, hay un agujero porque no podían esperar al día siguiente, que va Carnarvon, su hija y él, ¿no? Y entonces meten ahí la luz y la famosa frase con la que empiezan todos los libros, ¿no? Del descubrimiento de Tutankamón, que ves cosas maravillosas, ¿no? Que ella ha muerto no hace tantos años, además, ella. Ella hace poco, sí. Bastante poquito. Sí, yo estuve a punto de conocerla porque me habéis recordado que no sé cuándo comenté que estuve en la casa de Lord Carnarvon, porque es la casa, no fui por Lord Carnarvon, sino porque es la casa en la que se ha filmado Downton Abbey. Bueno, la casa, la mansión. La mansión espectacular de Downton Abbey.
es la casa de Carnarvon y hay un momento de la serie en el que casi aparece el letrero de museo egipcio, porque hay un museo egipcio debajo, que por cierto es la parte de arriba, la parte de abajo, donde están los criados y tal, es una casa de Londres. O sea, fíjate lo que hace el cine, ¿no? Que cada vez que baja las escaleras es otro sitio. Sí, porque además fui interesado allí a verlo. Yo ya había estado cuando estuve... Bueno, es igual, es toda una historia. El caso es que interesante y muy... Claro, porque si no recuerdo mal, desde el momento en que ven las escaleras y ya sospechan que debajo de la tumba que tienen hay otra y que esa es la que realmente van buscando, o sea, las escaleras les lleva mucho tiempo sacarlas a la luz y poder bajar todo es que y despejar todo aquello. Era un sitio que no habían excavado precisamente porque estaba encima, que creo que es Amenofis III, no me acuerdo cuál es, o una Amenofis me parece. Y entonces ellos empiezan a excavar ahí. En el Valle de los Reyes, que están todas superpuestas al final, unas sobre otras, porque son tumbas de 3 dinastías distintas, las 3 dinastías del Reino Nuevo, y claro, la acumulación que allí, y además van con cuidado, porque ya en aquella época, ya en esa época hay trampas. Claro. Ya no es como ir a las cosas del Reino Antiguo, las pirámides, pero no, cuidado. Pero yo a lo que me refiero es que nosotros tenemos una idea muy contaminada, que entonces aparece el primer peldaño, entonces buscamos algo que hacemos plac, y entonces cruje la tierra y se abre, que no, hay un trabajo, macho, de coge pico, coge pala y vete con cuidadito levantando. Y luego encima ves la puerta, te dice, cuidado con la maldición, amigo, que está aquí esperándote. Dice, ¡ay! Eso viene de las películas, de la cantidad de películas que hay donde sale eso, tipo Indiana Jones y lo que sea. ¿Sabes dónde sale una excavación francamente buena? Me estaba acordando, antes de empezar el programa, en una de las películas de Poirot, Asesinato en Mesopotamia, porque Agatha Christie se casó con un arqueólogo y vivieron muchos años en Bagdad, al lado de las excavaciones, digamos, mesopotámicas más típicas, ¿no? Y ahí se ve, en medio del asesinato, una excavación en un lugar pequeño, porque en Indiana Jones, cuando sale por fin una excavación, es esa que luego se mete el que están las serpientes abajo. Claro, que aparece así con una escena más emblemática, con el sol de fondo, y ellos allí picando, y él se pone el sombrero. Pero en esa excavación, no sé si recordáis que hay tropecientos mil obreros, que no suele haber tantos. Entonces en esa sí que en esa sí que es, digamos, más... Bueno, a quien habría que haber invitado es a mi hermana, que es arqueóloga. Ella es de España, con lo cual jamás he descubierto nada más que, digamos, las cosas más típicas de España, que son como teatros romanos y cosas de estas, ¿no? Excavó en Segóriga y todo eso. Pero realmente estas excavaciones de que te salen cosas maravillosas, pues... Bueno, y que eso que nos sirve además lo que acabas de decir para distinguir también entre las especialidades dentro de la arqueología. Claro. La gente, a partir de las películas, pues estamos muy habituados a pensar que es arqueología antigua, arqueología clásica incluso, pero hay arqueología medieval, hay arqueología moderna, hay arqueología contemporánea, arqueología submarina destinada a cada una de esas épocas, y entonces encontramos también algunos pequeños ejemplos por aquí en distintas películas. Y ahora mismo se está poniendo muy de moda no solo la arqueología industrial, sino la arqueología incluso de la Segunda Guerra Mundial. Hay incluso un programa en la televisión, no sé si es Canal de Historia tal, que son las megaestructuras nazis, que es buscar arqueológicamente los búnkeres, los tal, y se llaman arqueólogos a sí mismos también. Fíjate lo que has dicho de la arqueología submarina. Ahí sí que hay un filón, porque pecios y buscadores de tesoros, ahí en el cine 1000, pero que lo hagan de manera arqueológica. La serie de ahora. Hay otra como ahora, que ahora mismo es de grandes pecios submarinos, así de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y hicieron un programa, por ejemplo, la de la batalla de Jutlandia, entonces iban viendo ahí también. Y luego de ficción, acaba de estrenar a Benavar la serie La Fortuna, con 6 capítulos, que es realmente histórica, porque aunque cambia el nombre del barco, es el Mercedes, y cambia el nombre también de la gran compañía norteamericana que se dedica a buscar pecios y tal, que allí, en la película se llama Atlantis y era Odyssey, que fueron los que trincaron esto, y ha sido la vez que España consiguió. Está muy bien la serie, me gusta muchísimo. Me han hablado muy bien. Pero mucho, yo la he visto enterita a las 6 y muy bien. Incluso sale por primera vez en una película española histórica o algo histórica, cómo los ingleses traicioneros hunden el Mercedes y tal, cosa que nunca hemos visto. O sea, siempre los españoles somos los malos de todas las películas de piratas y de todo, y cómo fue ese asunto, que fue un tema, de hecho,
es tremendo porque el capitán que va a otro barco precisamente porque está enfermo, el capitán de esto, ve morir a toda su familia porque él iba en otro barco que lo deja allí a su familia con tal, y con un pequeño barquito, con una chalupa, va a sustituir al jefe que está enfermo. Y desde la nao capitana ve cómo hunden el Mercedes donde está toda su familia. O sea, eso es histórico. Y porque en el general va en el barco, al que él se traslada y ese es el que quiere tenerlo allí porque el capitán está enfermo, efectivamente. Sí. Pero en esas películas lo que sí que vemos es realmente no arqueología, no buscadores de tesoros. Sí. Pero es que lo vemos en prácticamente todas. Claro, pero que es cierto que los buscadores de tesoros, los profesionales, beben de las técnicas arqueológicas. Pero fíjate, en esa película está bastante bien, o en esta miniserie, el que aunque son las monedas de oro lo que quiere todo el mundo y tal, salen las dos culebrinas que descubrieron en Mercedes, que son muy interesantes, y todo ese tipo de cosas. Y cómo se tienen que reflotar esas piezas. Sí. Bueno, una culebrina, para que no lo sepa, es un cañón. No, pero me refiero que ahí ya tienen que cuidar aspectos como esto, cómo se saca. No se saca de cualquier manera. Los aspiradores, no se aspira de cualquier manera, si lo quieres hacer bien. Entonces, bueno, esta empresa norteamericana ya tiene un nivel de profesionalidad que seguro, yo no lo sé, pero seguro que trabaja con arqueólogos. Y además cantidad de dinero. No, lo tienen que hacer. Además, el elemento esencial de un arqueólogo, mi hermana, cuando es una especie de escobilla, o sea, y poco a poco, y es el método de la cuadrícula que nos enseñaron en clase a los historiadores. No sé si tú ya tenías arqueología en clase, claro, pero era el método de la cuadrícula y anotar cada cosa y cada nivel dibujándolo y todo. Las matrices de Harris, etcétera. Pero bueno, eso sí que lo vemos en algunas películas. Por ejemplo, es una película de aventuras, de acción, todo lo que queráis, protagonizada por Paul Walker, que es de... Inmersión letal. Es muy entretenida. Sí, la película está muy bien. Casi todos los arqueólogos son bien entretenidos. No, pero es que estos no son de arqueólogos. Están buscando realmente, se encuentran con que pueden encontrar ahí el barco de un pirata, y entonces sí que empiezan allí, y luego todo lo que es el trabajo de decapación, ¿no? de todos esos moluscos que se han ido formando a partir, y entonces se encuentran con una daga después y ese tipo de cosas, sí. Y yo recuerdo ahora mismo que, por ejemplo, Bueno, y sale Jessica Alba, tío. En los documentales de Cousteau, por ejemplo, yo recuerdo que una de las excavaciones de Cousteau se mete en algo que no es lo suyo. Cousteau era el gran oceanógrafo, ¿no? Que por cierto tiene una película, Jacques, del año 2016, me parece que es. Y precisamente en lo que fue su serie oceanográfica, pues hay un episodio en el que ellos se meten, arqueólogos subacuáticos convencidos por otro que cree haber localizado un galeón español en el Caribe, Nuestra Señora de la Concepción, y empiezan a investigar allí. Entonces hay una excavación submarina, y entonces sí que ahí sí ve la utilización de todo ese material. En esta serie de Amenábar, La Fortuna, se cita bastante a Cousteau, porque el protagonista es un gran partidario de él y su novia le regala el gorrito rojo. El gorrito rojo de los buceadores. De los buceadores de Cousteau. O sea que está todo relacionado. Bueno, ¿no? Y en muchísimos episodios de serie de acción convencionales hay alguno en el que se ha encontrado un tesoro en el mar. Pero simplemente que se ha encontrado. Pensemos en Titanic, el inicio de la película Titanic, por ejemplo, están localizando no un tesoro, pero sí un tesoro arqueológico que se encontrara el transatlántico de Titanic, que luego eso es la película, pero eso me parece que fue James Cameron el que hizo también el que produjo el gran documental de la investigación submarina para el Titanic, y ese mismo equipo que encontró el Titanic fue el que luego hizo la misma investigación en el Atlántico para encontrar el pecio del Bismarck, del acorazado alemán. Entonces, eso sí es excavación en busca de... Hasta Tintín, buscando efectivamente. El secreto de Ragnar el Rojo y el secreto del unicornio. El tesoro de Ragnar el Rojo y el unicornio era el nombre del barco y Ragnar el Rojo era el pirata. Eran los dos álbumes que iba uno detrás del otro. Efectivamente, que es en los que se ha basado precisamente toda la historia de la película que hizo. ¿Es de Peter Jackson o no? De Peter Jackson. Peter Jackson la produce, no la dirige él. No me acuerdo. Y el guión es controlado por él y tal. Y mezcla un poco las dos películas con alguna otra cuestión, la de Tintín, el secreto del unicornio. Efectivamente, en esa película de animación se ve también alguna cosilla al respecto. ¿Y Tesoros en Tierra? ¿Alguna película Hombre, acabamos de mencionar quizá el más relevante. Ahora, ¿más relevante por qué? ¿Por lo que se encontró allí realmente o por el impacto que eso va a tener? Claro. Porque ciertamente en el momento en el que se descubre esa tumba con Tutankamón y todo lo que tiene en el interior, no es descubrir la tumba, sino que descubres una tumba intacta.
no inviolada realmente, porque sí que se había abierto en algún momento en la antigüedad, eso ha habido constancia luego, se ha podido estudiar, pero se la encuentran con todo en su interior, con esa momia metida dentro de un sarcófago, dentro de otro, como si fuera esa matriz. Es la primera vez que se ven todos los sarcófagos. Los tesoros, todo, y luego la momia interior con la famosísima, archiconocida máscara de Tutankamón, con los signos de la realeza. Que por cierto, la momia creo que está hecho un asco, la pobre. No, pero está súper maltratada. Y la máscara la han deshecho 2 veces, la han tenido que restaurar, y una restauración se les había caído, no sé si fue la barba o la nariz, la falsa barba. Y la hicieron con un pegamento que fue una cosa cutrísima que quedó torcida. Les quedó torcida y tuvieron que quitarlo todo, volver a restaurarlo. Bueno, y eso que se hizo bastante bien. Pero un destrozo en el Museo Británico que dices, pero eso, ¿quién se ha encargado de esto? Tú fíjate lo que has dicho, el impacto, claro, pero fíjate que estamos hablando de la gran época romántica de la arqueología. Pues está Carter, es verdad, pues está Evans en Chipre, no, en Creta, perdón, en Creta. Están excavando en Mesopotamia. Esas excavaciones de los ingleses ligado al colonialismo de Coldaway, está Schliemann en 1922 está excavando y son los que están allí trabajando en Troya y en hay una película, por cierto, también para Troya, se llama El tesoro de Troya. Y luego sobre el Valle de los Reyes hay una película que se llama así, El Valle de los Reyes, del año 54, con Robert Taylor y Eleanor Parker, ¿te acuerdas? Que era la típica película de la Metro para hacer un viaje turístico por Egipto. Empieza debajo de la pirámide de Saqqara y luego todo. Y la típica historia que hemos visto repetida 1000 veces de que ella quiere revalorizar a su padre, ¿no? Por eso está allí, y él es un caballero, pero al mismo tiempo un aventurero y todas esas cosas. Y al mismo tiempo hicieron una, en el mismo año 54, la Warner, con Charlton Heston en Los Incas, que se llama El secreto de los Incas. Sí, efectivamente. Y lo más importante de esa película, yo creo, aunque Charlton Heston siempre ha sido el gran tema de la película, no es muy buena y no aprovecha Machu Picchu y todo eso como aprovecha Egipto la otra. Lo más importante es la pinta de Charlton Heston, que es la pinta de que Indiana Jones, no sé si lo recuerdas, con el sombrero, el látigo, la chupa, que será la que tome Spielberg para, Mutantes, para esta película. Lo que sí repercutió es en Perú, porque al ver esa película, cantidad de estadounidenses decidieron ir a ver las ruinas de Machu Picchu, ruinas o casi, está bastante completo, ¿no? Y todo lo que era el mundo incaico que hasta ese momento, o sea que hubo una repercusión en el turismo, pero la película es bastante mala. Solo está Thomas Mitchell, que a mí me encanta como malísimo, Thomas Mitchell, el borracho de la diligencia y el padre de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, y alguna cosa más, porque la verdad es que la chica ni me acuerdo cómo se llama. La otra, Eleanor Parker, es la pelirroja típica de todas las historias. Bueno, si unes a Charlton Heston con Eleanor Parker, tienes cuando ruge la marabunta, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, o sea que uniendo las dos pelis, a lo que íbamos, que era el tema de la arqueología, la verdad es que sea la arqueología de verdad y que sean arqueólogos de verdad, pues fíjate si hay historias, la de Schliemann, la de Evans. No, y esta sí que se lo refleja más o menos bien. Lo que pasa es que, es una película de televisión, casi película o miniserie, podríamos decir, la de Troya, ¿no? Y pues la historia de Schliemann, los actores a mí no me parecen muy convincentes, sobre todo algunas cuestiones de peinado, de cosas así, la interpretación de ella, ¿no? De la mujer de Schliemann, yo creo que no está bien conseguido el papel, pero sí que nos refleja lo que fue entonces, intentar convencer a la sociedad científica allí en Alemania de que querían demostrar que Troya había existido de verdad, que eso tenía que ser cierto, que no era solo un cuento mitológico, sino que tenía que haber existido. Y entonces se ríen de ellos directamente, y se ríen de él en concreto. Entonces, en sí nos cuenta ahí pues que Schliemann realmente era un comerciante que había hecho fortuna en Europa del Este, que tenía don de lenguas, que desde su niñez vivía obsesionado por lo que más le gustaba, que era la Ilíada y la Odisea, que se las sabía en griego prácticamente enteras, y que precisamente por esa lectura atenta él estaba convencido que los lugares geográficos que mencionaba Homero, si es que existió, en esas dos obras, pues tenían que estar respondiendo a dos lugares reales, ¿no? Troya, Micenas, y es por eso por lo que al final abandona sus negocios y con la fortuna que había hecho, pues coge a su mujer, que también le encantaba aquello, comparten ese sueño y entonces empiezan a pasar. Lo que pasa es que la película pues a lo mejor exagera un poco las aventurillas, ¿no?, que pasan allí en Turquía a finales son los años 60, ¿no?, del siglo XIX. Sí.
y estamos ahí con el Imperio Otomano y bueno, pues las mismas aventurillas que sabemos que, por ejemplo, otros arqueólogos de la época un poquito posterior pues van a pasar pues cuando están excavando en Éfeso, Charles Thomas Newton, por ejemplo, o luego en Halicarnaso, que van a encontrar, por ejemplo, las ruinas de las maravillas, ¿no? Y entonces tira un poco de esa situación, estás en un país extraño, extranjero, y te van a pasar aventuras. Que al final es de lo que bebe Indiana Jones también, cuando van a lugares exóticos, la aventura y la arqueología y encontrar algo se convierte en un motivo para esa aventura y al mismo tiempo para introducir alguna cuestión esotérica o incluso también absolutamente ya declaradamente fantástica, cosa que no encontramos en la de Tutankamón, en la miniserie, y tampoco encontramos en esta de Schliemann ni en El secreto de Troya, porque estas son de dos grandes descubrimientos arqueológicos y además históricos. Detalladas. Es una pena que no hayan trabajado más, por ejemplo, personajes anteriores a Howard Carter del mundo egipcio, Flinders Petrie o no sé, cualquier Belzoni. Claro, o sería... Bueno, estos primeros arqueólogos serían unas historias fabulosas. Claro, hombre, fabulosas. Burkhard, imagínate, Burkhard, que es una persona que todos conocemos precisamente por una de las películas de Indiana Jones, la de Indiana Jones y la última cruzada, ese final que es el templo en el cañón de la media luna, que resulta que es el tesoro del faraón en la ciudad perdida de Petra, ¿no? En Jordania, que hoy lo sitúa en Iskenderun, ahí entre Siria y Turquía, y resulta que Burkhard, a principios del siglo XX, es cuando descubre esa ciudad perdida de Petra, en Jordania. Y es el mismo que descubre, por ejemplo, Abu Simbel. Sí. Aunque Belzoni llega 4 años después, pero es que Burkhard no se atrevió a entrar. Vio aquello allí con... Pero, exacto, es que fíjate qué bonito sería Abu Simbel lleno de arena, que no se podía ni entrar, con las estatuas medio enterradas, tal como lo encontró, ¿no? Tanto que le debió asustar. Sí. Porque es que no se atreve a entrar. O ver por primera vez la Esfinge, que no estaba exenta como está ahora. Efectivamente. Incluso con Napoleón y toda la expedición de Egipto, de Champollion. Hay un docudrama sobre el Champollion, o sea, de estos que son personajes... Eso es un figura, Sí, son personajes que funcionan, pero no es propiamente una película de ficción. Que tiene que ver con Champollion y todos estos hecho creo que por la BBC, no estoy seguro. Sí, bueno, y luego hay otro, suelen hacer muy bien. Hay otro docudrama, en este caso realizado en Francia, sobre la campaña napoleónica en Egipto, está muy bien. que es fantástico. Y además ahí vemos, creo que lo citamos al hablar de Napoleón. Sí, efectivamente, porque ahí sí que vemos cómo la expedición científica que acompañaba la expedición militar napoleónica, pero patrocinada también por el mismo Napoleón, pues empieza a descubrir todo esto. Son los que se encuentran con la Esfinge ahí enterrada en Gizeh, empiezan con las medidas, con las pirámides, tal, y luego, por ejemplo, en torno a Vivandénon, algunos de los miembros de esa expedición científica son jovencitos de 16 y 17 años. Y están allí como miembros de esa expedición científica y están dibujando y estudiando los interiores de los templos. El propio Vivandénon va acompañando la expedición secundaria del general de ese hacia el sur, que van persiguiendo a los mamelucos que se han escapado. Y Vivandénon, que es el pintor principal de la expedición, va dibujando todo aquello que se encuentra. No quiere quedarse en el Cairo, en ese instituto cultural para el descubrimiento de Egipto. Entonces, eso es, por ejemplo, en esos docudramas sí que se puede ver en parte, pero eso no es arqueología científica todavía. No. Pero eso es lo que está copando la realización, es decir, la aventura basada en episodios históricos reales, sea Napoleón, sea Schliemann o sea Evans o sea Carter, quien sea, porque el día a día de la arqueología es muy difícil llevar. Es decir, yo tengo amigos arqueólogos, y que tienes una hermana arqueóloga, todos que nos movemos en este mundo. Hemos hablado alguna vez con algún arqueólogo profesional. O hemos estado en alguna excavación también. Y date con un canto en los dientes de que te aparezca cerámica. Y bueno. O una lucerna romana. Y aquí, cuidado, y aquí que en la región de Murcia... un momentico, perdón. Pero yo creo que hay que decirlo con todo el orgullo del mundo. Estamos en un parque arqueológico al aire libre de un calibre brutal. De hecho, ya tenemos cosas como el Tesoro de la Almoloya, que debe ser algo fantástico de ver. Y de muy distintas épocas. Por cierto, el Tesoro de las Mercedes está en el Museo Arqueológico de Cartagena. De Arqueología Submarina, efectivamente. Sí, iba a mencionar solamente que esta cuestión de encontrarnos con algo, pero es que incluso las excavaciones que tienen un filón, por así decirlo, ahora mismo estamos pensando en Atapuerca, por ejemplo, aquí en España,
pues que antes salía de la cuestión de Lord Carnarvon, la financiación del arqueólogo, que lo más normal es que esté allí trabajando y a lo mejor no encontramos nada, y te vamos a cortar, ahora son los proyectos nacionales, ¿no? Te vamos a cortar el grifo, tanto que se puede empezar a extender en una práctica que es que al final los arqueólogos, conociendo la ley, echan la trampa, y la trampa es que se encuentran muchas más cosas de las que se sacan a la luz. Y se empiezan a dosificar los descubrimientos. ¿Por qué? De momento tenemos esto, lo sacamos. Oye, que hemos encontrado esto y esto y esto y esto también. Déjalo ahí. Porque si en los próximos años no encontramos nada, sacamos lo siguiente para seguir teniendo una financiación para nuestras excavaciones. Y esto es un fenómeno que existe en la arqueología actual. Más o menos conocido. De todas maneras, lo que tú decías... A lo mejor alguien me pone una cruz aquí, pero eso existe. Sí. Y el furtivismo. Hombre. Pero cuidado, pero el furtivismo desde determinadas instancias que no deberían practicarlo. Pero el furtivismo es todo lo que vemos en las películas. Claro. Realmente. Son saqueadores. ¿Cómo se llama la primera película de Indiana Jones? Riders of the Lost Ark. O sea, los saqueadores, los corsarios del Arca Perdida, van a saquear aquello, los ¿no? que persiguen el Arca Perdida. Pero incluso arqueólogos, cuando llegué a Perú, los primeros arqueólogos que estaban sacando cosas y tal, a veces te regalaban un pequeño de estos, cosa que ahora aquí en Europa ya era imposible. Yo conozco una persona que tiene varios de estos. Yo tengo uno de Huaca Rajada. Sí, de Chiclayo, de la zona del Señor de Sipán. No de la tumba del Señor de Sipán, porque eso es el Tutankamón de América. Que no tiene película. No tiene, pero Walter Alba hizo un documental buenísimo, bueno, no él, sobre él. Walter Alba, que es el descubridor le hicimos doctor honoris causa en mi universidad y somos bastante amigos. Y aquí en España vino y trajo buena parte de su tesoro del Señor de Sipán. El Señor de Sipán es un jefe barbaridad. Un jefe moche ahora se llama. Y por eso se llama Señor de, no es un Cristo ni nada, porque es el Señor del Buen Tan. Y se expuso en el Museo Arqueológico de Alicante, que tiene unas exposiciones buenísimas. Fantásticas. Bueno, a lo que íbamos. Si hubiese sido Atapuerca en Inglaterra, probablemente ya tendría películas sobre muchísimas cosas en torno a Atapuerca. Durante la pandemia ha salido una película que no he podido ver, del 2021, que se llama así, Excavación, con Ralph Fiennes, que es la excavación de Brown, que era un autodidacta y tal, y Pretty, creo que se llama la condesa que le ayudó y todo eso. Porque en su finca de Sutton descubrieron un barco de 24 metros que parecía vikingo, al final resulta que era anglosajón del siglo VI, en fin, una cosa, pues sobre todo eso han hecho toda una película, y toda una película con Ralph Fiennes, con presupuesto y tal. Ya digo que todavía no la he visto, no puedo explicar si está bien explicado o no, pero esto los ingleses lo hacen muy bien, ¿no? Sí. Y se llama así, Excavación, o sea que... Y por cierto, también hay una película de que no encaja en ningún género en particular, lo digo por la mención que tú has hecho a Atapuerca, que es La Cueva de los Sueños, que ha hecho Werner Herzog, que es sobre el mundo prehistórico. No es realmente una excavación, no es un documental en el sentido estricto, tampoco es una película de ficción, una visión muy personal de lo que supone entrar en una cueva prehistórica. Sí, bueno, pues recordemos también que cuando hablamos de arqueología, es la arqueología científica, cuando ya hay un propósito de excavación, cuando tenemos el propósito de hacer una cata arqueológica, que no significa que haya excavación, o la prospección también arqueológica, o incluso un hallazgo arqueológico, que nos lo podemos encontrar así, pues por ejemplo, entrar en una cueva o algo que está enterrado y nos lo encontramos. Entonces, pues ahí en ese sentido también la que hicieron sobre Altamira, ¿no? Con Antonio Banderas. Pero no sale nada científica. No sale nada, digamos, de arqueología pura y Claro, porque aunque la película está muy bien. El hallazgo y el debate científico. Y el debate científico y todo eso, sí, está muy bien, muy bien. Luego también... hemos hablado de Indiana Jones, pero la influencia, por ejemplo, en series y también en Tadeo Jones. Claro, el Indiana Jones español. El Indiana Jones español, que tiene que ver además con el... Que está muy bien, es una película de animación que está muy bien. La segunda no, pero la primera... Está... Yo conozco a los guionistas. Una excursión un poco rara, pero... donde sí que aparecen detalles de lo que es un laboratorio arqueológico, una excavación. Lo que pasa es que luego es un pretexto para unas películas que no tienen ni pies ni cabeza, es en las películas de los sábados después de comer, cuando aparecen estas producciones alemanas, escandinavas, de la lanza de Carlomagno, el barco de no sé qué, que luego acaban en una cosa rarísima. Pero te enseñan el laboratorio, es verdad que sale el laboratorio, es verdad que sale el arqueólogo que llama, he encontrado algo que no se sabe lo que es, aparece muerto, es un objeto nuevo,
Y, por ejemplo, hay una que debe ser, yo vi, me parece que el inicio y dije, se acabó, se llama Neandertal. ¿Ah, sí? Que tiene que ser eso, El un inicio se acabó. despicorre, ¿no? Porque ahí ya veías por dónde iban los tiros y dices, madre mía, cuando veías una sombra, dices, uy, este es el Neandertal que en este laboratorio lo han revivido, aquí la van a liar más rápido que el viento, y de esto no me interesa. Sí, sí. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que el telón de fondo, más o menos de una forma muy secundaria, ves lo que es un laboratorio arqueológico y ves ciertos aspectos del trabajo arqueológico. Sí, y no el típico profesor como Indiana Jones, que se ha repetido un montón, el típico profesor de universidad, que es un hombre... Eso está muy bien hecho, el Está contraste. muy bien, porque además es el aviso. Sí. Él mismo dice en la película Sí. al principio el aviso de lo que a continuación no debería ser Sí. y lo que no es la arqueología. Porque yo me sí. encontré en la carrera gente que llegaba a hacer arqueología y, dice, y que cuando empezaba a ver lo que era la asignatura arqueológica, dice, ¿pero esto qué es? Que luego lo hablaba por aquí hace unos cuantos años cuando se instaló aquí el grado de criminología también, y dice, es que hay mucha gente que se apunta a criminología Por porque ha visto CSI, CSI. claro. Nosotros que somos más y- viejos, se apuntaba la gente a ser médico. ¿Te acuerdas? El Hospital doctor Central, Gannon. el Dr. Gannon. El doctor Gannon. Claro, pues en arqueología centro sucede médico. lo mismo, ¿no? Y él Centro mismo, médico, lo que madre estabas mía. señalando tú, José María, él mismo, cuando es un profesor en el Barnett Dice que College eso en no es Chicago, la dice, arqueología, sí. la arqueología, tal, en la biblioteca, la búsqueda, no sé qué, tal. La X nunca marca el lugar, que dice en la tercera, ¿no? Sí, Además, sí, sí. suele ser primero una acción brutal y tal, impresionante, las letras, y luego aparece él ya como profesor en la universidad y además serio, con lazo, creo que es y todo. Sí, 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 Y hay sí, una, con pajarita. una alumna con los ojos. I love you, sí, I que se love pone you, ahí sí. en la Y, pero, por ejemplo, párpados. sí, Que da baja y lugar dice, a I love you, toda- y él se queda Sí, así sí, viendo, sí, ¿eh? sí, ¿Cómo que? Pero da lugar a toda una serie que es Cazatesoros con tía Claro, Carrere, Tía Carrere, que es ella profesora también de universidad y Mm. tal, y que todo el mundo se piensa que es eso. Que Bueno, es- efectivamente, porque claro, además es que ven unos despachos en los que tú tienes tu propia colección de lo que has ido excavando, tienes un montón de objetos absolutamente Como si te fascinantes. pudieras quedar alguno, ¿no? esto Esa me lo quedo yo, tal. es la concepción anticuaria Claro, de la efectivamente, arqueología, ¿no? Porque es lo que era entonces, siglos atrás, de ir acumulando cosas, descubro para acá y tal, y era Sí, pero lo sacar- tengo yo en mi despacho. Dice, mira, tengo aquí una calavera, no sé qué. Dice, bueno, vale. Y sin embargo, fíjate cómo las propias películas de Indiana Jones están alertando contra eso. O sea, son eso, pero al mismo tiempo alertan contra eso. Dicen, debería estar en un museo. Sí. Y lo dice varias veces, Sí, debería sí, estar en un museo. Mira, te he traído esta pieza no sé dónde para el museo. ¿no? Enseguida, eso sí que se lo Con van la marcando ironía muy esa bien. que al final la meten en esa famosa escena. Eso en la arca perdida, En ¿no? la arca En la perdida en primera. ese mundo Efectivamente, perdido, ¿no? efectivamente. Donde, por cierto, la de la fortuna, la serie también acaba que llega... No me da bebé- cuenta que no he visto todavía el final. No hagas aquí spoilers. Hay algo parecido. Bueno, entonces, pues eso, no. Oye, hay también otra serie de películas de otro personaje así fantástico que se dedica a encontrar estos tesoros míticos, fantásticos, con el aspecto sobrenatural, que es Tomb Raider y Lara Sí, Croft. sí, sí. que, Lara Croft, por ejemplo, también se Claro. dedica a eso. Claro, de arqueología ahí no hay absolutamente nada. nada. Hay cierta investigación, las fuentes de información que nos dicen por aquí y por allá, pero todo muy sobrenatural y al final se convierte en una excusa para una película de aventuras y de acción, pero introduciendo Bueno, elementos pero como- fantásticos que pero- está muy presente en las de Indiana Jones, pero Indiana Jones tiene elemento fantástico, pero siempre desde un punto de vista muy místico, ¿no? Porque siempre está muy introducido y sobre En todo el- las dos mejores películas son las que tienen que ver con el tema del Antiguo Testamento, la primera en Indiana Jones en busca del arca perdida, que es magnífica en todo ese sentido. una muy buena película. Consigue Es muy buena consigue película, una sí, presencia tan grande del aspecto sobrenatural porque tiene un aspecto místico muy importante y lo mismo pasa con la del Santo Grial, la última cruzada, porque todo el aspecto místico, de hecho el padre de Indiana Jones interpretado por Sean Connery es una verdadera maravilla. El profesor que es más antiguo que él, evidentemente, de la vieja escuela, para lo que era entonces también la vieja escuela, que no es el Y que- arqueólogo, aquí sí. tiene que pasar por ratas, jamás pasaría por ratas aquí en medio, ¿no? En Venecia, allí Y cuando que llegan a la anota tumba. además todo en un librito. Todo, en un como- diario de excavación como eran y de los- investigación. Y los Nuestros- buenos ratos que nuestros nos dio el profesores. juego de ordenador. Hombre, esos ratos allí Hombre, ya con te el digo. Indy y- Pero Ya te digo. Lara Croft Y la también tiene Atlántida. esa versión de la hija que quiere reivindicar al padre. También tiene varias cosas de películas antiguas de estas. de También arqueología. tiene ese toque aventurero, una película muy menor, pero bueno, en su momento muy entretenida, esta que hizo Michael Douglas con Kathleen Turner.
En busca de tras el En busca corazón tras el verde. corazón verde y la joya del Nilo. Parece La joya también del un Nilo. poco... Sí, bueno, en ese sentido también sería- pero solamente la parte... Nicolas Cage también, las de buscando Sí, por debajo No, de... por Dios, Nicolas Cage no Sí. me lo- no, Pero que no. busque arqueología ahí no hay nada. Nada, No hay nada de arqueología, hay Ahora, búsqueda. mira, hay una película- De hecho, se llama La Búsqueda. La búsqueda, o Tesoro Nacional se llamaba en Estados Unidos, sí. era el National Treasure, ¿no? Y era de los templarios, ¿no? Sí. Pero en fin. Y al final llegas a una cueva que no te imaginas cómo puede tener ese tamaño, ya no lo que hay, sino solo el tamaño. sí, ahí debajo. Y está todo lo que no te imaginas que pueda estar ahí. En Wall Street. Efectivamente. Qué O simbolismo. cuando en la Debajo versión de la que bolsa, hace, con la versión que hace este, caray, si a mí no, Tom Cruise de la momia, de cuando se abre la tierra, lo que aparece ahí de chacho, esto que... Bueno, no hemos hablado de la horrenda. momia, pero ahí también aparece... Hay cosas que están muy bien, vamos a ver. por Sí, ejemplo, sí. el Museo Británico aparece. Claro, y el museo también del Cairo aparece allí y cómo investigan. Nos presenta un poco lo que es ese mundo de principios del siglo XX, todavía con mucho anticuarismo, evidentemente, los cazatesoros, los americanos que llegan ahí. Y el tráfico de Claro. piezas arqueológicas. Y de hecho que se van con un guía local que es el que sabe. Los americanos que llegan ahí en plan aventurero, en plan Indiana Jones, realmente esos no son profesores de universidad, son que vienen ahí a encontrar un tesoro, pero van acompañados por un especialista, que es el que sabe leer. Eso también ocurre en jeroglífico y Indiana tal. Jones, los alemanes también llevan un especialista. Claro, claro. Ajá. No, pero es que eso es una cosa que aparece en la película y que en general no es conocida, que es la inversión que hicieron los nazis en arqueología. Un montón. Pero vamos. Bueno, y en el esoterismo. pero tela, Aquí vinieron- Sí, Himmler con vino a Himmler, Montserrat. efectivamente. Sí. Por cierto, Eso aparece en una de las de los episodios del Ministerio del Tiempo, Sí, sí, precisamente, que trata de esta Por cierto, esta mezcla de esoterismo, misticismo, cientificismo y arqueología, los turcos que ahora están haciendo series y series Sí, por sí, esto, sí. mi hija y todo esto, han hecho una serie que es estos templos, tú sabrás más, los templos estos que se llaman Göbekli Tepe, que son los templos más antiguos del mundo, que lo hicieron Patrimonio de la Humanidad en 2018. Unos templos que son del siglo X a.C. y mezcla cientificismo, misticismo y arqueología. Y es una serie de unos 16 capítulos, creo que tiene 2 temporadas. más y- antiguos del mundo, ¿en qué sentido dices? En el sentido de ser templo, porque son anteriores a Stone Age, por eso te digo que tú sabrás más, porque claro. ellos venden que son los más antiguos porque son del 9000... No, es que he dicho mal. siglo X, por eso te estaba diciendo. Milenio, Aquí no. décimo milenio. Vale, vale, vale. Guau, vale. estaría todo Egipto. Claro, claro, por eso te iba a Sí, decir yo. ¿no? décimo milenio. Sí. Es 9600 o así, Sí, antes sí. de Cristo. Vamos, como no soy arqueólogo, no puedo dar Son testimonio. todos de- la zona de Capadocia, Cilicia. ¿no? Sí, Esas está pegado casi a Siria y Sí, Cilicia, sé que le hicieron Patrimonio de la Humanidad hace poco porque me acuerdo del momento y digamos como un Stone Age de allí, lo que pasa es que es más templo, hay más edificio que en Stone Age que son piedras y entonces con eso, y muy anterior a Stone Age, Sí. y entonces lo que hacen es digamos que con esa base arqueológica sacar todo, que está muy de moda también, misticismo, que también está en el propio Indiana Jones, y luego mezcla de ciencia también, porque el arqueólogo, no sé por qué, pero siempre se le mete más ya casi hacia el mundo de las ciencias más que de la historia, ¿no? A veces. Y entonces tiene ese interés. La verdad es que los turcos están intentando meter en Europa un montón de series para que se vea que son gente muy normal y muy tal, y muy más europea. Muy europea. Muy europea, como todas estas series de mujeres. Sí, pero el caso es que si vamos sumando, es como decirle a la gente, señores, en la arqueología no hay tantos tesoros como ustedes se creen, no hay tanto romanticismo como ustedes se creen, el que encuentra un tesoro es uno entre cada no sé cuántos mil. Aventuras no. El chico y la chica puede que sean guapos, pero quizás no tanto como ustedes se creen, no se van a enamorar con tanta facilidad como ustedes creen, y no van a encontrar fenómenos sobrenaturales. Es una cosa bastante más árida, aunque desde el punto de vista científico trascendental para el conocimiento de la humanidad, sin duda. Mira, hay una película que no hemos mencionado, en este caso es de arqueología medieval, y no sé si la habéis visto, Timeline. Sí. Que precisamente es una excavación arqueológica en un castillo francés verdad, ambientado es en la verdad. época de la Sí. Guerra de los 100 años y están excavando allí, encuentran determinadas cosas. Ahí sí que se ve, por ejemplo, lo que es una excavación in situ, con los becarios, con los investigadores especialistas en distintas cosas, el equipamiento que manejan, por ejemplo, y entonces, claro, luego ya la historia es distinta porque plantean un viaje en el tiempo a ese mismo lugar,
con un mecanismo que se ha inventado Sí, por por ahí, eso se llama Timeline. el ricachón, que es el que patrocina la expedición, porque están convencidos de que pueden ir a ese lugar por no sé cuántos años atrás, entonces claro, necesitan a los especialistas también históricos para que viajen en el tiempo, entonces se llevan a los arqueólogos, claro, pues ahí sí que hay aventuras, pero es muy toda la parte arqueológica de cómo también limpian las inscripciones, a ver cómo pueden leer esas inscripciones, los epígrafes, eso está muy bien hecho. Luego del equipo que trabaja en una excavación me estaba... Gerald Butler es Sí. el protagonista. Sí. En esta que decía Asesinato de Mesopotamia, también en la serie de Tutankamón también se ve el especialista en plantas antiguas, Claro. el especialista Claro. en papirología, Es que el no eres especialista en especialista en epigrafía, la gente diversa que está en torno a una excavación y que son especialistas en una temporada, que luego no abarca todo. Pero Indiana Jones lo abarca todo. Hombre, por O sea, es supuesto. especialista en arqueología egipcia, en arqueología bíblica, en arqueología de la zona del Perú, porque acordaos la cuarta edición de Indiana Jones, que la verdad es que es bastante lamentable. La Y película. la primera que Es allí, empieza, la de también Templos Malditos es- en la India. La primera aparece también en el Amazonas o algo así, no sé si Sí, recuerdas. sí, sería más... Parece más bien una civilización tipo incaico y tal, ¿no? O sea, o tipo preincaico. Pero no recordáis la bola esta. Claro, de- es una de las escenas Sí, míticas del cine. sí, también. pero yo creo que está por ahí, por la ceja de selva Sí, que sí, llaman sí, ahí. eso parece, sí. Sí, bajando hacia el Amazonas y tal. Que da para mucho, porque son lugares... Bueno, hay otra película sobre esto también, de búsquedas de tesoros en el Amazonas. Bueno, Luego está la parte que nos desliza hacia la arqueología como una puerta que abre un mundo de terror. Ah, amigo. O de más allá. Ah, Pero amigo. no es que lo abra la arqueología, es que lo abre Tutankamón. Con la maldición. Claro, porque lo de la maldición de Tutankamón, a ver, si hemos dicho antes que es en 1902 cuando tiene lugar el descubrimiento. No, 22. 1922. ¿Qué he 22. dicho? ¿Qué he dicho? Dos. Muy mal, punto menos. Sí, sí, hoy. lo he dicho antes, Hoy un 1922. punto No, menos. porque lo he dicho antes. En 1922, 10 años después, en 1932, es la de la momia de la Universal, de Boris Karloff. Sí, que no le hemos 10 años, citado, ¿eh? que es el Claro, gran... porque también hace ese flashback. La momia de 1999, la de Rachel Weisz y Brendan Fraser, con un Imhotep buenísimo, la verdad es que hay que decirlo, que ahí lo hace fenomenal, el que hace del malo, vamos, de la película. Pero es un remake Hasta es un de la de remake lo Boris de Karloff. la mujer por la que él resucita y todo Claro, eso. los dos igual. La momia... El sacerdote es el mismo, se llama Imhotep en las Sí, dos Imhotep. películas, el sacerdote maldito. Curioso que cojan el nombre del primer arquitecto. Del primer arquitecto y del primer primer médico. artista que conocemos con nombre, ¿no? Que es Y el primer arqui- médico. Sí, primer médico de la pirámide de Saqqara, ¿no? Sí, sí, es el que inventó la pirámide. En el Valle de los Reyes lo que buscan es la tumba de Rahotep. Es que el Tep da para mucho. Rahotep Imhotep. es el arquitecto de la pirámide romboidal. Sí, pero lo ponen como un faraón de la 17 dinastía, no de la 18, sino de la 17. Aquí cambian los nombres y hacen Sí, lo la que 18 quieren, es la claro. famosa de todos los Tutmosis, Amenofis y Tutankamón. Pues siempre hay alguna criatura que está dormida y se despierta. Sí, Sí, Sea en el sí. hielo, sea en la pradera. En China no he visto ninguno que se haya despertado en China. que Sí, no? La momia 3. La momia 3. La tumba del emperador dragón. Dragón. Ah, esa no la he visto. Sí. Mejor porque es sí. malísima. Ah, Pero bueno, al fin y al cabo lo que hace es la misma pretensión. Los mismos personajes, aunque cambian aquí de actriz. Y aquí ya no tienen a Rachel Weisz Sí. y se nota en la película muchísimo, porque la actriz que la sustituye, la verdad es que deja mucho de desear como actriz. Y lo que nos encontramos ahí es la misma pretensión, pero que nos está mostrando que históricamente se produce el mismo tipo de perspectiva hacia el más allá, porque también en esa China imperial, estamos hablando del primer emperador en torno al 250, 200 antes de Cristo, fijaos desde los antiguos faraones, la momificación en China, la creencia en un paso al más allá, la creencia también materialista, es decir, me quiero llevar un ejército al más allá y entonces tengo aquí a los famosísimos guerreros de Xi'an. La película juega con eso y entonces los guerreros de Xi'an los convierte, eso sí, en momias. De tal forma que en determinado momento de la película, pues ahora todos ellos se despiertan y empiezan a cobrar vida allí también ese ejército, porque es la creencia que tenían en China en esos momentos los emperadores. Y es lo mismo, van allí y entonces despiertan al emperador dragón y tienen unos poderes extraordinarios, lo mismo que sucedía en Egipto con la otra momia, ¿no? Es que el descubrimiento de Tutankamón marcó un montón eso por la muerte de Lord Carnarvon, que murió enseguida. Enseguida, eso no por llegó a la acabar, picadura pasado de un año. un mosquito que se le infectó y al aceitarse se cortó y tal. Y murieron algunos otros, pero claro, Pero a lo largo del tiempo. la hija vivió hasta, vamos, Bueno, y anciana, Howard Carter, y Howard ah, Carter, que tío. fue o sea, de los tres que abrieron prácticamente. Caballero británico,
película iba a salir y la hija estaba cuando se abre. Sí, o sea, sí. Vamos. Pero fíjate que hasta tú que eres un gran lector de Tintín como yo cuando éramos jóvenes, bueno, tú más joven, aparece en el Templo del Sol y las 7 bolas de cristal, citan a Tutankamón como maldición porque es por una maldición de que tienen ahí un inca, ¿no? Sí. Pero que no sé cuándo está escrito, pero en los años 30. Y ¿no? juega con O ello sea, también en los cigarros del faraón, Sí, también. que están allí todos en Eso es anterior casi, ¿no? Claro, O sea, estos es más antiguo, son sí. nada, son y ya está ese tema en cualquier arqueólogo, ojo con la maldición. Y están Y en ojo con película la también, las de Tintín están en película de animación. Sí, pero ya es distinta de la otra, que es una... Otra Sí, película, otro es distinto. otra película me está viniendo a la mente también que coge este recurso fácil al imaginario colectivo de la gran excavación arqueológica, generalmente de mucha mano de obra nativa, con un aristócrata británico preferentemente al frente y tal y cual, es la de Stargate o Stargate. Eso es lo que estaba pensando en ella cuando has dicho lo que hay una puerta que se te abre Claro, quizá se te abre a un mundo tal donde realmente existe Egipto en otro sitio, ¿no? Es una cosa curiosa. Sí, además con un faraón un poco andrógino, no sabes si es hombre, si es mujer. No, pero que en todo caso es que el extraterrestre. El arqueólogo es capaz de abrir una puerta, ¿no? Entonces es un poco la asociación sistemática con el misterio. A mí me creo un poco decir, bueno, los arqueólogos son los peores tíos del mundo, macho, porque despiertan todo lo malo. Por ejemplo, una película mala, pero mala con ganas, La Reliquia. Madre mía, qué cosa más mala, pero es que entonces los arqueólogos han descubierto no sé qué y lo han devuelto a la vida y resulta que es la criatura terrorífica. Entonces son gente muy perversa. Y es todo dentro de un museo, ¿verdad? Luego, sí, es todo dentro de un museo. Pero eso también se puede aplicar a veces a las bibliotecas, porque también abriendo un libro para... Claro. Pero fíjate que en el fondo es un universal, o sea, el abrir puertas, abrir ventanas, abrir eso... te catapulta a un mundo que no sabes lo que va a pasar ahí, macho. Es verdad, y eso al final acaba pasando en todos y se burla de ella mismo el cine, ¿no? Porque en la segunda y en la tercera de La Momia, que estamos mencionando antes, que tienen un tono muy cómico. No hay como otras versiones que han tenido un tono más de terror, y se han hecho muchas películas de terror, muchas de ellas, la mayoría, malísimas, además. Adele y el misterio de la momia, esa no digo que sea mala, pero las hay otras. Adele y el misterio de la momia está bien. No está nada mal. Y tiene parte, además de arqueología además en Egipto. Sí, también. tiene parte. Y esta que mencionas de vuelve Stargate, sobre lo mismo, chica que claro, quiere reivindicar. Y esta que mencionas de Stargate, además, no creo que lo hayáis visto, pero tiene una versión para televisión que es una precuela sobre el personaje femenino que al principio de la película de Stargate es la que encuentra con su padre allí el famoso disco. Y dice, pues hay una versión de la televisión en la que te cuenta la historia de ella cuando están excavando en Egipto. O sea, que esta sí que realmente es toda la parte antigua, no es la parte luego de ir a otra dimensión ni nada parecido, que eso ya es la parte fantástica de ciencia ficción de la otra película. Y otro mundo que me acabo de acordar que no tiene película buena y tal, es todo el mundo maya y tal. Ahí podría haber muchas películas, incluso como lo que se encuentra son ciudades bastante enteritas, pero bajo la selva. Eso podría dar a unas aventuras, o sea, no hay tanto el método de la cuadrícula y un pincel y tal, podría dar lugar a aventuras interesantes. Y además ahí, con el cenote, que es la apertura a otro mundo, todo eso que hablabais, pero no sé. Pero el simbolismo que estaba diciendo yo, que aparece también ahí, y la jocosidad y la burla, la autoburla, ¿no? Que está presente en Indiana Jones de forma más cínica, pero que aquí descaradamente es un recurso cómico. Brendan Fraser, que es un actor cómico reconocido, también de acción cómica. Cuando dice, a ver, déjame que lo adivine, ha resucitado la momia, va a destruir el mundo y nosotros tenemos que salvarlo, ¿no? Sí, como siempre. Se burla, como que es lo que pasa en todas las películas. A mí de esas burlas la que me encanta es la de Indiana Jones, que como siempre hay un sitio que te indica un mapa del tesoro, un sitio que tal, me hace gracia el que se le graba al nazi por haberlo cogido candente en la mano. Y cuando hace el saludo nazi se le ve... El de la Gestapo, es una ironía bien simpática, porque siempre hay un mapa de estos y pero tal. Está muy bien porque luego dice, pero es que solo se le grabó por una parte, entonces el otro lado no lo tiene, hay que descontar 2 por el dios no sé cuánto. Esa escena buenísima, cuando se lo están interpretando al propio Indiana Jones ahí en el Cairo, el especialista de las cosas dice, no, cuidado. Y entonces dicen, entonces los nazis no están excavando en el lugar correcto. Ahí es cuando él está a punto de morir con el dátil envenenado por el espía malo, y el mono, que es el que ha comido los dátiles, se muere. Entonces
La verdad es que esa película es fantástica. Es fantástica. O sea, solo cuando el tío sale con la... y dices, ¿este qué va a hacer? Que eso, ¿saben? Que estaba enfermo de fiebre Harrison Ford en ese momento, en esa escena. ¿No sabías? No. La habían repetido hasta la saciedad con Steven Spielberg, porque tenía que combatir contra él, que si con el látigo, que si con una cimitarra, contra el tío enorme ahí del alfanje vestido de negro ahí, que se abre toda la gente y aparece ahí. Y la repitieron tantas veces y Harrison Ford tenía fiebre en ese momento que al final está tan hasta las narices que dice... Puf, y hace... ¡Pah! Y le pega un tiro. Le gustó tanto a Spielberg que dice, olvidaos de la otra escena, vamos a rodar esta. Y la primera la rodaron ya. Es un golpe muy buena. Y dice, quita, ala, fuera. Buenísimo. Muy buena. Se cagan al super malo, impresionante. Pero en todo caso, lo que sí que podemos hacerle llegar al espectador es que la importancia histórica de la arqueología como icono, como símbolo, es incuestionable, pero al mismo tiempo la dificultad de llevarlo, que es el mundo real es muy difícil, de la arqueología. difícil. Aunque no solemos hacerlo, pero por completar un poco el mosaico, hace poquito vi un documental que refleja una arqueología muy poco frecuente, que es la arqueología en río, Sí. que se llama Rescatando tesoros en el Vístula. La historia es fantástica, porque resulta que de lo que habla es del ejército sueco en el siglo XVII, invadiendo Polonia, saqueando Polonia, llevándose todo lo que pueden, pero algunas barcazas se quedan en el río. Y entonces empiezan a ver y refleja todo el proceso, documentación, biblioteca, testimonios, dónde pueden estar, localización, geolocalización, la ciencia está ya, drones, no drones, tal, y que necesitan que el río descienda de nivel para poder excavar. Oye, acaban sacando toneladas y toneladas de material. Y dice, efectivamente, lo que decían los documentos de que aquí se había perdido mucho, era cierto, aquí está, porque es otra cosa que desde Schliemann dice, oye, tengo una documentación, y luego tengo que ver si casa con los testimonios materiales. A ver, él se empeñó en que sí, consiguió que fuera Pero que sí. esto es exactamente lo mismo que ocurre con los historiadores o con nosotros los historiadores, que hay muchísimas horas de archivo, muchísimas horas de estudio, de investigación para sacar un librito. Claro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que hay gente que saca un librito con sus ideas y punto, y la gente se lo traga todo y ya está, pero los historiadores de verdad es una labor como el arqueólogo de verdad. Claro. O sea, lo que pasa es que al final los Indiana Jones son los que se llevan el gato al agua. Es el cine, ¿no? Sí, claro, el cine y también en el mundo de la historia. O sea, el tío más superficial y tal, que escribe 4 cosas y tal. Y para hacer una gran obra hay que trabajar mucho y hay que trabajar muchísimo. Sí, pero yo creo que en general, no sé si estáis de acuerdo conmigo, yo creo que en general la producción cinematográfica y televisiva ha perjudicado al arqueólogo como figura, porque lo ha presentado de una manera muy, muy desvirtuada. Y voy a sacar un personaje que a mí... De manera falsa, directamente, claro, no desvirtuada. Pero, no, pero no a mí falso, me voy a sacar un personaje que a mí durante un tiempo me caía simpático, pero al final no lo podía tragar, que era la doctora Temperance Brennan. Que lo mismo te hace una autopsia de una momia china de hace 5.000 años. Esa es la de Bones. La de Bones. Que te analiza una pieza, una punta de flecha de hierro de la Edad Media. Dice, tío, eso no es posible. Claro que no. Así, directamente, eso no es posible. Como la mayoría de todos, pues, y los médicos que salen son estudiantes de medicina y ya saben todo y solucionan estas series médicas que hay ahora, que son espectaculares. Pero esto que acá, me alegra que digas esto porque viene una vez de Guatemala, hay una de las temporadas que empieza que ella vuelve de Guatemala y se trae un quipus, que es este sistema de escritura de Perú. Y entonces lo trae tal, ¿no? Y empieza a hablar allí y que se lo ha traído de Guatemala. O sea, eso es como una matrioska rusa que la traes de Murcia. O sea, como si Guatemala fuera lo mismo que Perú, ¿no? Sí, o sea, sí. O poner los Sanfermines en Sevilla, que también lo hemos visto. Que también lo hemos visto. Eso los yanquis lo hacen con un entusiasmo. O sea, hace años conocí a un norteamericano que me dijo, pues yo tengo una criada que es de ahí, de España y tal, o de cerca, o si no de Sudamérica. Yo creo que es de y me dice... ¿Y al final de dónde era? De Armenia. O sea, que es, claro, es ver el mundo desde el canutillo norteamericano, que claro, que es que cualquier tío que tenga un poco de colorico y tal... Mira, otro sitio donde también aparecen algunos retazos de arqueología es en estas películas que nos presenta el problema que tienen cuando aparece un cementerio indio en Estados Unidos. Exacto, sí. Los que tienen que hacer una intervención arqueológica muy respetuosa, no vamos a pisarnos el callo porque aquí se puede liar,
etcétera, etcétera. No es que aparezca muchas veces, pero de cuando en cuando Sí, lo que pasa es que muchas veces también el cementerio indio al final acaba siendo usado también como recurso para fenómenos hombre, por supuesto, y fenómenos paranormales y tal. Claro, y al final claro. nos vamos a lo mismo, ¿no? La parte fantástica. Volviendo a lo Poltergeist y lo de abrir puertas también ocurre con los medios de comunicación. O sea, Poltergeist, la televisión, Es cierto. tal, o el ordenador que se te una mete puerta, de ¿no? repente. Estamos con temas que son muy serios, ¿eh? Sí, sí. Es como el ser humano ha percibido el contacto Sí. con el pasado y con el futuro. Sí. Saber qué puentes tiende de un lado a otro, cómo es posible eso, si existe la posibilidad de comunicar, no comunicar. Y la arqueología tiene esa fascinación, que Claro. es que conectas directamente con el pasado y además por gente que no tiene voz habitualmente. Es decir, que todo lo que vas a saber es a través de lo que has conseguido ahí, a través de... Si queréis, a lo mejor, para cerrar ya un poquito el asunto, ¿alguna figura de la arqueología española que no ha salido? Pues yo creo que no... No lo sé, porque hemos mencionado la de Altamira, ¿verdad? Con Antonio Banderas. Atapuerca también. Pero ahora Así mismo de no. tipo... Hombre, a ver, no ha salido. Debería haber algo sobre los inicios de las excavaciones en Pompeya. mira, bueno, Claro, mira, porque sí, sí, efectivamente sí, sí. Además los que eran empiezan a ingenieros excavar españoles. eran Sí, sí, españoles sí, sí. en la época de Carlos Sí. VIII de Nápoles, que es luego Carlos Efectivamente. III de España. Es verdad que no hay películas Y sobre de la las excavación al Pompeya. principio no. Hay Luego- muchas de Pompeya Claro, como... claro. Por ejemplo, sí que es cierto que la última película que se hizo de Pompeya, la de 2014 de Kit Harington, que es malísima como Malísima, película y malísima. no refleja para nada lo que fue la erupción del Vesubio, y además todo el guión es realmente lamentable, al final, no sé si recordáis la película, que ellos dos con la explosión piroclástica al final se acaban convirtiendo en estatuas, una especie que realmente es un reflejo de lo que ocurría en Pompeya con el... cuando se inyectó el Claro, con yeso los vaciados, en los moldes, claro. ahí de los cadáveres que había quedado el hueco. Entonces, de eso, por ejemplo, sí que se podía hacer una Y película. de, eso me y parece de bien. Herculano, a mí de Bueno, las dos Herculano me es dejó, impresionante, a mí me dejó impresionado cuando fui a Pompeya. La y tal, profundidad. Lo de Herculano. O sea, Herculano me parece que ha pasado desapercibido, que en buena medida porque tiene la mitad o más de la... Está no excavado porque hay una ciudad ahí, pero la profundidad, y hay casas casi enteras y se conserva la madera, cosa que en el Pompeya Hombre, no. dice, pero es que además ves dónde estaba... Es que es barro, no es Claro, lava, y al pero, ser barro... pero llegas a la zona donde está el puerto y Eso es acuérdate espectacular, que con dice, todos- pero si estamos como a 15 o a 20 metros Sí. de profundidad Sí. ahora mismo, y Y todo eso además son los cadáveres. acumulación de barro, de cenizas, de la pili, de piroclastos... Claro, lo que pasa es 20 que, metros, ¿eh? y quizás es una consideración que puede ayudarnos a concluir y dejar ya el testigo a quien quiera seguir, que es que el interés cinematográfico de una investigación científica pura le pone en un aprieto a un director. Sí. O sea, le pone en un aprieto serio. Ya hemos Tienes que hablado, poner un ya asesinato hemos hablado. o algo Tienes por que ahí. poner Una aventura. un asesinato, Sí. o un romance, Un romance, o alguna algo corrupción, sobrenatural. alguna corrupción política, Sí. o alguna historia O de algún estas, porque enemigo, si no, Sí, el lo de director la dice, fortuna, "Oye, de que efectivamente. otro se lo lo lleva. coge por aquí, se da un guionista y se arregla esto, Lucha tío". entre los países. Tiene como que haber algo, tal, tiene que haber sí, alguna tiene que historia. haber algo, porque la representación del propio hecho en sí es aburrida, digamos. Y efectivamente, si en vez de un látigo tienes una para barrer un poquito cada día, unas, Y, pues y sí, sobre todo si no puedes. encuentras nada, que Que es lo habitual. lo Que es lo habitual. Que- Bueno, pues con estas consideraciones ya les dejamos a ustedes que saquen sus propias conclusiones, que vean el cine, como siempre, que aprendan todo lo que puedan, pero que tengan un poquito de cuidado, porque ya me parece que tendrán claro que la arqueología no es como el cine dice que es en su inmensa mayoría. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro programa.